Bien, sean todos nuevamente bienvenidos a esta clase online de geometría descriptiva 1. Bien, hasta los momentos nosotros habíamos visto la construcción de rectas conociendo por lo menos dos puntos, en la mínima condición necesaria, que para construir una recta es necesario conocer dos puntos. Otra condición nos daban era que si conocíamos el punto por donde iba a pasar la recta y conocíamos una dirección, también podíamos construir una recta cualquiera o una de las 9 rectas características que ya ustedes o ya nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de la materia. Sin embargo, bueno, nosotros hicimos el primer parcial hasta puntos y rectas. Sin embargo, no quiere decir que aún no existen otros procedimientos que nos van a permitir a nosotros a determinar dirección y construcción de recta. ¿Okay? Entonces, en esta oportunidad nosotros vamos a ver la construcción de recta conociendo los ángulos alfa y beta. Ya en una oportunidad, en el procedimiento de verdadero tamaño, ya nosotros venimos conociendo cómo determinar el ángulo alfa y el ángulo beta. Recordemos entonces que el ángulo alfa y el ángulo beta es el ángulo que forma la recta. El ángulo alfa sería entonces el ángulo que forma la recta con el plano horizontal de proyección, y el ángulo beta es el ángulo que forma la recta con el plano vertical de proyección. O sea, tenemos una recta, y cuando nosotros tenemos una recta y esta recta termina incidiendo o cortando el plano vertical, aquí se está formando un ángulo. ¿Ok? Se forma un ángulo entre el plano vertical y la recta. Ese ángulo nosotros lo vamos a conocer como el ángulo beta. Y el ángulo que se forma con el plano horizontal, nos vamos a imaginar aquí el plano horizontal, este ángulo que forma esta recta con el plano horizontal, entonces es nuestro ángulo alfa. Pero ese ángulo ya nosotros lo habíamos visto, ¿sí? ¿En cuál procedimiento? En el procedimiento de verdadero tamaño. En el procedimiento de verdadero tamaño, vamos a recordarlo, vamos a colocarlo por acá, par de rectas aquí de referencia. Vamos a borrar aquí este origen. Aquí tengo mi origen y voy a dibujar, ¿verdad?, dos líneas de referencia. Dos líneas de referencia, donde en cada una de esas líneas de referencia, bueno, yo cuento con un punto que lo voy a llamar aquí a vertical, y por aquí está el punto A en proyección horizontal, y por aquí, bueno, vamos a nombrar el punto B en proyección vertical, y por aquí vamos a tener el punto B en proyección horizontal. Por esos puntos yo voy a construir una recta cualquiera. Es una recta cualquiera porque veo que es una recta que no presenta características especiales. Y lo vamos a ver aquí. Aquí tenemos la recta que la vamos a denominar, vamos a llamarla la recta M vertical, y la proyección de la recta M horizontal. Aquí tenemos esto. Bueno, y recordamos entonces el procedimiento de verdadero tamaño, que consistía en, ¿verdad?, trazar una recta paralela a la línea de tierra. Una recta paralela a la línea de tierra. ¿Ok? Por cualquiera de los puntos. Y lo voy a pasar por acá también, acá arriba. En esta oportunidad lo estoy pasando por el punto
de menor altura y aquí lo estoy pasando por el punto de menor vuelo. Sin embargo, puedo trazar ese par de rectas paralelas a la línea de tierra por cualquiera de los puntos. Una vez que construyo la recta paralela por uno de los puntos, yo obtengo aquí lo que nosotros conocemos como un diferencial. ¿De quién? Un diferencial de vuelo. El diferencial de vuelo que existe entre el punto A y el punto B. Y aquí yo también determino un diferencial de cota, diferencial de Z, que es el diferencial que existe, el diferencial de altura entre el punto A y B. Para determinar entonces el verdadero tamaño del segmento A y B, recuerden que esto es un repaso. Y vamos a construir una recta perpendicular a la proyección por uno de los puntos A o B. Yo en este caso lo voy a levantar por A por B, ¿verdad? Aquí tenemos el punto B. Levanto una recta entonces perpendicular a la proyección y en esta recta yo voy a medir allí el diferencial de altura. Voy a tomar aquí como referencia, por aquí. Desde aquí obtengo aquí mi diferencial, aquí está, el diferencial de altura. El diferencial de altura lo vamos a medir. Una vez que yo obtengo el diferencial de altura, ¿qué obtengo? Bueno, el verdadero tamaño del segmento A y B. Aquí lo tengo. Segmento punto, segmento punto, segmento punto, segmento punto, segmento. Aquí obtengo entonces el verdadero tamaño del segmento A y B de la recta E. Y este procedimiento lo podíamos repetir en la proyección vertical de la misma forma, ¿okay? Levantando una recta perpendicular a la proyección vertical de la recta M. Levanto una recta perpendicular a la proyección perpendicular, que es el símbolo de perpendicular, y sobre esa recta perpendicular voy a colocar el diferencial de vuelo que aquí lo tenemos. Miren, este diferencial de vuelo que yo tengo aquí, lo mido y lo coloco sobre esa recta perpendicular y obtengo así mi otro verdadero tamaño. Aquí está. Mi otro verdadero tamaño, pero que son dos verdaderos tamaños iguales, porque es el verdadero tamaño del segmento de recta A y B. Así que construye entonces el verdadero tamaño del punto A y B. Este verdadero tamaño, a través de la proyección vertical, este verdadero tamaño es idéntico a este otro verdadero tamaño construido con la proyección horizontal. Pero también les había dicho que este triángulo que se forma aquí, obteníamos un ángulo que iba a ser el ángulo beta y un ángulo en este triángulo de rebatimiento, por cierto se llama triángulo de rebatimiento, más adelante vamos a ver, este es el ángulo alfa. Así que yo con el procedimiento de verdadero tamaño, yo obtengo el valor de los ángulos que forma esta recta cualquiera E con los planos de proyección, el alfa y el beta. Hasta aquí no es nada nuevo para ustedes. Esto es el procedimiento de verdadero tamaño. Aquí está, verdadero tamaño. Ahora, yo voy a tomar en cuenta estos dos triángulos que teníamos acá. Por cierto, esto se llama triángulo de rebatimiento. Este triángulo que se forma aquí se llama triángulo de rebatimiento. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, voy a tomar aquí
es de suponer que tienen el mismo tamaño, sí. Hay unos errores de precisión allí, pero es aceptable. ¿Okay? Yo voy a tomar el verdadero tamaño. Aquí lo tenemos. Este es el verdadero tamaño del segmento A y B. Este verdadero tamaño es, ¿verdad? Es igual tanto para el triángulo de rebatimiento vertical como para el otro triángulo de rebatimiento horizontal. O sea que para un mismo verdadero tamaño yo puedo construir este triángulo y para este mismo verdadero tamaño yo puedo construir mi otro triángulo. Ahora, ¿cómo lo construyo? Bueno, si yo conozco el ángulo alfa, que lo voy a medir aquí a grosso modo, ¿okay? Con este transportador me dice que aproximadamente este triángulo está entre 11 grados por aquí. Yo voy a medir este triángulo por aquí. Ahora yo voy a medir este ángulo y digo que por aquí está pasando mi recta. Yo voy a construir entonces una recta con ese ángulo alfa que yo estoy obteniendo aquí, el ángulo alfa. Bien, entonces sobre este verdadero tamaño yo voy a tomar el ángulo alfa, acá el ángulo alfa de la recta M, lo mido y voy a construir este triángulo de rebatimiento, lo estoy construyendo acá. Entonces con el ángulo alfa, esta distancia voy a medir allí en la proyección horizontal del segmento A y B. Lo puedo medir aquí a grosso modo, ¿no? Desde el punto 0 hasta por aquí. Vamos a medirlo por aquí y lo voy a llevar exactamente allí. Exactamente allí. Y por esta recta, que tendría la proyección horizontal, voy a llevar una recta perpendicular a ella. Llevo una recta perpendicular a ella. Y esto debería cerrar aquí. Esto es perpendicular a esta otra recta. Entonces tengo verdadero tamaño, el ángulo alfa. Esta distancia vendría siendo la distancia de la proyección horizontal. ¿Okay? Es un segmento de recta deformado, sería la proyección horizontal del segmento de recta A y B. Proyección horizontal. Y aquí obtendría yo el diferencial de quién. El que estamos usando acá, el diferencial de Z. Tendríamos el diferencial de Z. Sobre esa misma recta de verdadero tamaño, yo voy a medir el ángulo beta. Y ese ángulo beta para mí es aproximadamente, para ver, unos 25 grados que yo voy a medir desde ese extremo. 25, 10, 20, por acá 25. Esa recta pasa por allí con 25 grados y la voy a construir. El punto A pasando por acá. Obteniendo ahí el ángulo beta. Este va a ser mi ángulo beta. Puedo entonces ahora sobre esta recta voy a llevar la distancia de la proyección vertical del segmento A y B. Lo mido desde el punto A para acá.
esa distancia. Como tengo unos errores ahí de precisión, yo voy a medir directamente entonces que como sobre esta recta yo debo luego conseguir una recta perpendicular a ella que llegue al otro extremo de B, entonces yo puedo entonces marcar directo esto. Aquí está una recta perpendicular a esta otra recta, ya que obtengo yo mi diferencial de vuelo, que es esto que tengo yo aquí, mi diferencial de vuelo. El diferencial de vuelo es este, lo medimos aquí, y el diferencial de z es esta, y lo medimos acá. De esta manera yo obtengo entonces mi triángulo de rebatimiento. Esto se conoce como triángulo de rebatimiento. Así pues, entonces, para un verdadero tamaño cualquiera, en este caso para el verdadero tamaño A y B, yo luego obtengo una proyección vertical del segmento de recta A y B, tengo la proyección horizontal del segmento AB, tengo su verdadero tamaño del segmento A y B, tengo su diferencial de cota y tengo su diferencial de Y. Esto forma los dos triángulos de rebatimiento. Y ya conociendo esta información, podemos obtener datos, ¿verdad? Nos pudiesen dar datos de proyección vertical con el ángulo beta, nos pueden dar la proyección horizontal con el ángulo alfa, nos pueden dar la proyección horizontal con un diferencial de cota, o nos pueden dar la proyección horizontal con un diferencial de Y. Nos dan cualquiera de estos datos combinados y nosotros podemos hacer la construcción de rectas conociendo cada uno de estos valores. Y si no se conocen todos, nosotros podemos determinarlo haciendo uso de estos dos triángulos de rebatimiento. Haciendo combinaciones de estos triángulos, nosotros podemos llegar entonces a construir rectas cualquiera, conociendo el ángulo alfa y el ángulo beta. Y eso es lo que nosotros vamos a determinar o vamos a hacer en el próximo punto, que es construcción de rectas. Construcción de rectas conociendo los ángulos alfa y beta, conociendo los ángulos alfa y beta. Alfa y beta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya vamos entonces a determinar cómo, conociendo el ángulo alfa y el ángulo beta, podemos nosotros hallar direcciones de recta. No simplemente teniendo dos puntos, sino conociendo esos ángulos. Así que vamos a hacer una línea de tierra por aquí. Una pequeña línea de tierra. Aquí. Sobre esa línea de tierra vamos a construir una recta perpendicular a ella, que va a ser nuestra línea de referencia. Vamos a alargar esto. Aquí está nuestra línea de referencia y nos dan como dato
la proyección vertical del punto A y nos dan como dato la proyección horizontal del punto A. Entonces, los datos serían alfa, beta y las coordenadas de X, Y y Z del punto A. Me están dando toda esta información y me dicen, construye una recta que pase por el punto A y que tenga un ángulo alfa conocido y un ángulo beta conocido. Nos dan esos dos valores. Como nos están pidiendo construir una recta cualquiera que pase por ese punto A y que forme un ángulo alfa y un ángulo beta, que todavía no conocemos el ángulo y el beta, pero nos dicen, bueno, construye una recta dado esos valores. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a tomar un verdadero tamaño arbitrario. Yo voy a agarrar y digo, bueno, yo sé que para un verdadero tamaño arbitrario, estoy tomando cualquier valor aquí. Eso es un verdadero tamaño arbitrario. Tiene un origen, tiene un final. Y yo sé que como ya yo conozco los triángulos de rebatimiento, para un verdadero tamaño arbitrario que me están dando, bueno, me están dando un valor de alfa. ¿Quién es ese valor de alfa? Bueno, en este caso yo voy a asumir cualquier valor de alfa. Vamos a asumir un valor. Esto sería un valor arbitrario, porque ya ustedes conocen que esto sería entonces un ángulo igual a 30. ¿Okay? Ese sería para mí. Ese sería para mí un ángulo arbitrario, que sería beta. Aquí corresponde un ángulo alfa y aquí corresponde un ángulo beta. Bien, entonces una vez que construimos este par de rectas con el ángulo alfa y esta otra recta con el ángulo beta, yo me recuerdo de esta relación que existe de los triángulos de rebatimiento. Entonces yo sé que este triángulo de rebatimiento veo que sobre esta recta que está el ángulo alfa existe una recta que llega a ella perpendicularmente y que termina en el extremo B del segmento de verdadero tamaño. Así que, bueno, para este verdadero tamaño debe existir una recta que va a ser perpendicular a la recta de color rojo, perpendicular a ella, y que va terminando en el otro extremo de la recta. Y también recuerda entonces el triángulo de rebatimiento que existe otra recta que es perpendicular a la recta roja y que termina llegando en el extremo B. O sea que yo voy a levantar una recta también perpendicular a esta otra recta de color rojo, ¿verdad? Perpendicular a ella y que pase por el extremo del verdadero tamaño. Llegue aquí. Obteniendo así entonces que esta distancia va a ser el diferencial de Y o el diferencial de vuelo y este va a ser mi diferencial de cota o diferencial de Z. Y si esto es el diferencial de Y, para mí esta distancia entonces va a ser la proyección vertical y para mí esta distancia va a ser la proyección horizontal. Vamos a colocar aquí porque recuerden que es perpendicular a ella y esta es perpendicular a ella. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo aquí? Que mira,
para un verdadero tamaño arbitrario, yo no sé qué distancia hay de aquí a aquí, cualquier distancia, para este verdadero tamaño corresponde un diferencial de Y y corresponde este diferencial de Z. Y a su vez corresponde una distancia proyectada en proyección horizontal que es deformada y corresponde una distancia en proyección vertical deformada, pero que tiene esta distancia. Esta relación que existe aquí es la que nosotros vamos a llevar ahora en doble proyección ortogonal. ¿Cómo lo llevamos a ella? Bueno, sencillo, muy fácil. Y lo van a ver cómo se construye. Yo voy a alargar, terminar de alargar aquí la línea de referencia, porque vamos a necesitar la línea de referencia, la voy a terminar alargando un poco más para que podamos entonces determinar. Aquí vemos. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, yo sé que debo construir una recta y esa recta tiene que pasar por otro punto, otro extremo, parte de yo coloco el punto A en proyección y yo voy a llamar aquí que este extremo se llama el punto A. ¿Okay? Desde aquí. Entonces, desde este punto A, para que yo construya una recta que cumpla con los requisitos iniciales, yo necesito aquí en el punto A un diferencial de ¿qué? Un diferencial de vuelo. Pero el diferencial de vuelo lo conozco. Así que yo agarro mi diferencial de vuelo, lo mido, ¿verdad? Sería ideal con el compás. Yo agarro mi diferencial de vuelo. Lamentablemente este compás no me da la abertura, pero yo mido esta distancia, ¿no? Con mi compás. Yo lo voy a medir aquí con esta regla, pero recuerden que preferiblemente sea con el compás. Mide exactamente como 15. Y yo voy a medir entonces desde el punto A, ¿verdad? Esta distancia, y desde el punto A yo mido esta otra distancia. ¿Okay? Por este par de puntos que acabamos de medir aquí, ¿qué medidas colocamos? Recuerda que coloqué aquí el diferencial de vuelo. Diferencial de Y y coloqué este diferencial de Y. ¿Por qué lo medí hacia arriba? ¿Por qué lo medí hacia abajo? Bueno, porque no me han dado más información al respecto de esa recta, así que caben esas dos posibilidades. Yo sé que para que pueda construir esa recta con las características que me están dando, bueno, existen dos posibilidades allí. Entonces yo voy a construir una recta paralela a la línea de tierra por ese diferencial de Y y yo voy a construir otra recta paralela a la línea de tierra por acá. Aquí está. Parte recta paralela a la línea de tierra con distancia de diferencial de Y. Bueno, ¿qué otra información me están dando aquí en el triángulo que acabo de construir? Mira, existe una proyección horizontal. ¿Eso quiere decir? Que bueno, si yo me paro en A con esta distancia, tengo esta distancia, aquí. Si yo me paro en A con esa distancia, mira, existe un mundo infinito de rectas, de posibilidades de rectas, ¿verdad? Que yo puedo ir construyendo, que tienen esa distancia de proyección horizontal. Pero ¿qué voy a hacer? Como yo sé que existen varias posibilidades, en este caso yo agarro mi compás con una abertura de proyección horizontal de este punto a este otro punto. Con el compás, como lo estoy haciendo en grande, bueno, voy a tomar aquí e improvisar esto. Pequeño tamaño de cuerda, que es esta distancia de proyección horizontal. Y yo me voy a parar en el punto A, aquí. Cuando yo me paro en el punto A, voy a construir un arco o una circunferencia. Voy a construir aquí un arco.
acabo de construir un arco de circunferencia, o puedo construir la circunferencia completa. Construyo este arco de circunferencia con distancia, con centro en el punto A, con distancia de proyección horizontal. Todas esas posibilidades desde el punto A hasta que corten el arco, todas tienen la misma distancia de proyección horizontal, pero la solución que nosotros vamos a poder obtener es en el momento en que este arco corta las dos posibilidades de diferencial de Y. Así que la solución sería esta solución aquí y esta otra solución aquí. O sea, desde el punto A hasta este punto sería una solución, vamos a llamarla aquí B1 horizontal y esta la vamos a llamar B2 horizontal. Así que tengo estas dos posibilidades. Bien, entonces obtuvimos dos posibilidades, ¿verdad?, de una recta que cumple con la condición de distancia de proyección horizontal y a su vez cumple con la condición de un diferencial de vuelo. Tenemos estas dos posibilidades que sería B1 horizontal y B2 horizontal. Bien, ahora vamos a aplicar esta misma situación ahora en la proyección horizontal. Voy a borrar aquí parte del enunciado. El espacio correcto. Entonces aplicamos lo mismo. En el punto de proyección vertical existen dos alternativas. ¿Cuáles son esas dos alternativas? Bueno, es que con el otro punto debe existir un diferencial de cota. Así que yo voy a tomar ese diferencial de cota, preferiblemente con el compás, el diferencial de cota. Yo lo estoy tomando acá. ¿Ok? Así que voy a tener dos alternativas y voy a trazar paralela a la línea de tierra por ese diferencial de cota y paralela a la línea de tierra por aquí voy a trazar mi otra recta. ¿Okay? Paralela a la línea de tierra. Voy a tomar entonces la proyección vertical. Tomo mi proyección vertical con el compás, con abertura desde el punto A hasta este otro extremo, con el compás, mido y obtengo allí la distancia. Con esta distancia me ubico en el punto A o me centro en el punto A y voy a trazar entonces mi arco de circunferencia. Mi arco de circunferencia. Trazo mi arco de circunferencia. Y voy a obtener entonces dos posibles soluciones. Una solución que va desde A vertical hasta el punto donde se intersecta el arco y el diferencial de cota. Aquí yo voy a obtener entonces una posible solución que lo vamos a llamar aquí B1 vertical. Y otra solución, esto por motivo de precisión, realmente esta recta paralela a la línea de tierra, debió estar aquí. Así que me van a permitir esta segunda recta horizontal, pero por problemas de precisión
y exactitud, bueno, no está coincidiendo, pero debe coincidir. Esto tiene que coincidir acá, porque toda la solución debe existir bajo una misma línea de referencia. No puede ocurrir que un punto esté en otro lugar, todo debe estar bajo la misma línea de referencia. Así que la otra solución entonces es esta, desde el punto A donde se intersecta, ¿quién? El arco de circunferencia conjuntamente con la distancia que es mi diferencial de cota. Esta distancia que hay desde el punto A al punto a la línea paralela a la línea de tierra es lo que se conoce como el diferencial de z. Y también tenemos el otro diferencial de z desde el punto A hasta la otra recta paralela a la línea de tierra. Así que nosotros vamos a obtener aquí el otro punto, el punto B2, pero vertical. Así pues, acabamos de construir una recta cualquiera, una recta que cumple con la condición de que tiene un alfa y un ángulo beta. Esa es la construcción. Acabamos de construir una recta cualquiera que cumple con las condiciones iniciales de que nos dan un ángulo alfa cualquiera y un ángulo beta cualquiera. Así que, ¿cuántas posibilidades hay? Existen 4. ¿Cuáles son las 4? Por ejemplo, si yo me quedo con esta solución en proyección horizontal, bueno, tengo 2 posibles soluciones en vertical. La recta puede tener esta proyección horizontal, pero puede tener entonces esta proyección vertical, como también puede tener esta otra proyección vertical. Así que esta solución tiene 2 combinaciones, así que aquí tenemos una solución más 2 soluciones. Y si obtuviésemos esta solución, caben 2 posibilidades, esta y esta. Así que como resultado existen 4 posibilidades de recta que me están cumpliendo con las condiciones iniciales dadas. Esa es la manera de que nosotros vamos a construir una recta cualquiera conociendo su ángulo alfa y su ángulo beta. Entonces siempre hay que recordar estas condiciones, ¿okay? El verdadero tamaño, el ángulo alfa, el ángulo beta. Esto va a generar entonces el tamaño de una proyección vertical, esto va a generar entonces el tamaño de la proyección horizontal y los respectivos diferenciales de cota y el diferencial de vuelo. Más adelante entonces vamos a ver cómo, conociendo no solamente el ángulo alfa y el ángulo beta, sino conociendo el ángulo alfa, nos dan el ángulo alfa y la proyección horizontal, cómo nosotros también podemos conocer o construir la recta que nos están pidiendo. Aquí, como vemos, tenemos 4 soluciones, entonces no solamente vamos a necesitar el ángulo alfa y el ángulo beta, sino también que nos indiquen la dirección de la recta. Por ejemplo, si yo me voy a quedar con esta solución, esta y esta, si yo me voy a quedar con esta solución, es porque como dato adicional tendrían que indicarme que la recta, aparte que me dan el alfa y el beta, tendrían que indicarme la dirección de la recta. ¿Cuál sería la dirección de esa recta? Bueno, la solución que vas a tomar es la recta que gana vuelo y gana cota a la derecha. Esa sería la manera entonces de elegir esta recta. A medida que la recta gana vuelo, está ganando cota a la derecha. Esa sería esa solución. ¿Ok? Si decido agarrar esta solución aquí conjuntamente con esta, entonces tendría que agarrar la dirección de que la recta gana vuelo perdiendo altura a la derecha. Gana vuelo perdiendo altura a la derecha o perdiendo cota a la derecha. Entonces mi solución sería esta con esta. Y de esa manera nosotros
podemos entonces determinar cuál es la recta que nos están pidiendo en el ejercicio. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo, otro ejemplo, cuando nos dan, en vez de darnos el ángulo alfa y el beta, nos dan una proyección horizontal, nos dan un ángulo alfa. ¿Ok? Vamos entonces a ello ahorita. Bien, continuamos entonces con otra posibilidad de la construcción de recta. En esta oportunidad, bueno, como datos, vamos a colocar aquí datos, nos dan el ángulo alfa y a su vez nos dan una proyección horizontal de la recta que nos están solicitando. Nos dan el punto A por donde tiene que pasar la recta. Este punto conocemos los datos, ¿okay? Tenemos el punto A con todas sus coordenadas X, Y Z, es un punto conocido. Y nos están dando la proyección de la recta que pasa por el punto A. Es de sobreentender que esta recta que tenemos aquí dibujada, bueno, ya nos dieron la información para construirla. ¿Qué información nos pudieron haber dado? Bueno, otro punto. Nos pudieron haber dado un punto por acá con coordenada Y pudimos construir este segmento de recta que tenemos aquí en pantalla. Así que yo conozco la proyección horizontal. Entonces, mi incógnita es cómo construir la proyección vertical de la recta. ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo aquí para conseguir la proyección vertical de esta recta? ¿O qué dirección lleva, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí vemos que esta recta, wow, es grande. Pero así como pudieron darnos este pequeño segmento de recta, bueno, pudieron habernos dado un tamaño más pequeño, pero no por acá. Pero como ustedes saben, las rectas son infinitas y la podemos alargar hasta que nos limite el formato del blog. Ok, ¿cuál es el primer paso entonces? Bueno, el primer paso es que yo voy a tomar una longitud de proyección horizontal arbitraria. ¿Cómo es eso? Bueno, yo voy a decidir una longitud arbitraria. Yo agarro, puedo pararme aquí, aquí, aquí. Decido y tomo esa longitud de proyección horizontal, ¿verdad? Y por ella voy a levantar otra línea de referencia. Porque yo decidí, ¿verdad?, tomar esa longitud. Aquí. Hasta aquí yo decidí. Este punto. Voy a llamarlo ahí que el punto 1. Punto 1 horizontal. Yo decidí tomar esta distancia de proyección horizontal desde A hasta 1. Entonces, tengo la distancia en proyección horizontal, que es el dato que nos están dando. Me dan alfa, voy a construir entonces mi triángulo de rebatimiento. Y veo entonces el triángulo de rebatimiento que yo puedo construir aquí, en este caso, sería el triángulo de rebatimiento que tenemos acá de proyección horizontal, porque tenemos proyección horizontal, nos dan el ángulo alfa. Conociendo así entonces la proyección horizontal, el ángulo alfa, yo voy a poder determinar quién es el verdadero tamaño y el diferencial de cota. ¿Ok? A su vez, una vez que yo tomo el punto 1, yo puedo, ¿verdad?, también, por cualquiera de los puntos, sea por A o sea por 1, lanzo una recta paralela por el punto A, voy a pasarla por el punto A, y para esta condición, esto sería para mí el diferencial de ¿quién? De vuelo. Diferencial de vuelo. Así que bueno, acabo de conseguir otra variable más
que no me la estaban dando. Acaba de aparecer justamente cuando decido tomar esta distancia de proyección horizontal arbitraria, lanzo una recta paralela a la línea de tierra por el punto A, obtengo el diferencial de Y. Bueno, entonces, mira, ¿qué dato estoy obteniendo aquí? Mira, me están dando el diferencial de Y, tengo el diferencial de Z, tengo la proyección horizontal y tengo el ángulo alfa. ¿Qué voy a hacer aquí? Entonces yo voy a construir mi triángulo de rebatimiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, de la sencilla manera. Voy a tomar esta distancia, voy a construir mi triángulo, ¿verdad? Conociendo la proyección horizontal, tomo esa distancia de proyección horizontal y casualmente me da 20. Yo voy a tomar aquí, quiero que sea paralelo, esta distancia de 1 hasta 20. Ahí está. Esta distancia es esta misma que hay desde A hasta 1. Proyección horizontal. Lo voy a llamar aquí proyección horizontal. Y me acuerdo, desde la proyección horizontal yo tengo que medir un ángulo alfa. Recuerda que es un dato del problema, el ángulo alfa. Así que yo voy a medir un ángulo alfa ahí. Desde aquí yo voy a medir un ángulo alfa arbitrario. ¿Por qué? Porque no arbitrario, el ángulo alfa que me den. Y yo mido mi ángulo alfa. Lo voy a medir. Y mido mi ángulo alfa. Ahí está, alfa. Proyección horizontal, mi ángulo alfa. Yo tengo la proyección horizontal, mi ángulo alfa, entonces este segmento de recta que está apareciendo aquí, para mí va a ser el verdadero tamaño de quién, de este segmento de recta en proyección horizontal. Pero este todavía no conozco. Yo sé entonces que en este extremo, fíjense aquí, tengo la proyección horizontal. Si yo levanto una recta perpendicular a ella, o sea, voy a levantar ahora una recta perpendicular a la proyección horizontal, porque eso es lo que yo sé del triángulo de rebatimiento. Y en lo que llegue esta recta y corte a esta otra recta, aquí yo obtengo entonces proyección horizontal, el ángulo alfa, el verdadero tamaño de quién, desde A hasta 1, y obtengo a su vez aquí mi diferencial de cota. Tengo toda esta información aquí que me da el triángulo de rebatimiento. Esta información, ¿para qué me va a servir? Porque ahora yo voy a tomar este diferencial de cota, este diferencial de altura, ¿verdad? Lo voy a tomar aquí, diferencial, ¿ok? Y lo voy a medir tanto para acá abajo como sobre el punto A en proyección vertical. Y eso me va a dar dos posibles soluciones, porque yo ahora voy a trazar una recta paralela a la línea de tierra por ese diferencial de cota superior y otra línea paralela a la línea de tierra por el otro diferencial de cota. Recuerden que esta distancia desde aquí a aquí es el diferencial de Z y este es otro diferencial de Z, desde el punto A hasta la recta paralela de la línea de tierra. Y ese diferencial de Z lo tengo aquí, lo obtuve desde aquí, de este triángulo de rebatimiento. Bueno, como la solución tiene que estar bajo esta misma línea de referencia, entonces en lo que la línea de referencia corta a las dos rectas paralelas, ahí obtengo
las dos posibles soluciones. Una solución sería entonces esta solución viniendo desde A por aquí y viniendo a A hasta que corta la otra intersección. O sea que pudiésemos tener dos posibles soluciones. Aquí sería que 1 vertical 1 y 1 vertical 2. De esta manera entonces, cuando nos dan esta información, el ángulo alfa, la proyección horizontal, tenemos dos soluciones. Aquí decíamos entonces que teníamos 4 soluciones. Aquí vamos a tener 2 posibles soluciones. Vamos a colocar aquí 2 soluciones. 2 soluciones. Okay, aquí vamos a tener 4 soluciones. Dos soluciones. ¿Cuál solución voy a tomar? La que me dé más información de la dirección de la recta. La que me diga, bueno, la recta gana vuelo mientras gana cota. Entonces mi solución a tomar es gana vuelo mientras pierde cota. Entonces la solución es esta. ¿Ok? De esa manera entonces podemos, mira, construir una recta conociendo. Ahora, no era como al principio, que teníamos entonces información de 2 puntos. Siempre para la construcción de una recta necesitábamos 2 puntos. Ahora no. Ahora, mira, si nos dan el ángulo alfa, nos dan el ángulo beta, podemos seguir construyendo rectas. ¿Ok? Bien, continuamos entonces otro de los casos que se pueden dar. Y es que nos mandan a construir una recta que pasa por el punto A, donde el punto A está definido en sus 3 coordenadas X, Y, Z. Y nos mandan a construir una recta que pase por ese punto, pero que forme ahora un ángulo beta y por supuesto nos dan la proyección horizontal de la recta. Tienen que darnos la proyección horizontal de la recta. Aquí voy a dibujar una recta, ¿verdad?, cualquiera que pasa por el punto A. Recuerda que esta recta que tenemos acá es una recta que nos lo dan como dato, proyección horizontal de la recta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a elegir un punto cualquiera sobre esa recta. Aquí. Sobre esta recta, desde el punto A, voy a elegir un punto arbitrario de allí. Cuando yo coloco ese punto arbitrario, bueno, yo voy a trazar, voy a levantar por ese punto arbitrario una línea de referencia. Una línea de referencia, y sobre esa línea de referencia voy entonces a marcar aquí un punto. Lo voy a llamar el punto 1 horizontal. Allí yo sé que se encuentra el punto 1 horizontal y lo vamos a remarcar aquí en medio. 1 horizontal. Entonces, como datos, proyección horizontal de la recta, el ángulo beta y el punto por donde pasa la recta. Bien, voy a construir una recta paralela a la línea de tierra. Tengo mi línea de tierra por acá. Voy a alargarlo un poco más. Y voy a construir una recta paralela a esa línea de tierra que pase por el punto A o que pase por el punto 1. Es indiferente por donde pase. Pero tiene que pasar por uno de esos puntos.
De esa manera yo allí determino que la distancia que existe entre el punto 1 y el punto A es mi diferencial de Y, mi diferencial de Y. Así que yo acabo de conseguir otro dato allí. Es decir, para la selección de esta recta en proyección horizontal para este tamaño, bueno, corresponde un diferencial de Y. Entonces vamos a construir el triángulo de rebatimiento que corresponde a toda esta información. Como me dan el ángulo beta y tengo el diferencial de Y, recordando aquí mis triángulos de rebatimiento, el más conveniente que es construir entonces es el triángulo de rebatimiento de la proyección vertical. Mira, tengo a beta, tengo el diferencial de Y, puedo determinar entonces el verdadero tamaño y la proyección vertical de este segmento de recta. Así que voy a construir entonces un segmento de recta. Voy a construirlo de este lado. Construyo un segmento de recta, que eso va a ser la proyección vertical, en rojo. Lo estoy colocando en el mismo color para que lo tomen en cuenta. Sabemos que de la proyección vertical hay que levantar una recta perpendicular a ella. Así que voy a levantar una recta perpendicular a ella. Recta perpendicular. Y sobre esa recta perpendicular tengo que marcar el diferencial de Y. Y ese diferencial de Y lo obtengo aquí. Vamos a medirlo por acá. Ese diferencial de Y sería esta distancia que tenemos aquí. El diferencial de Y. Ahí lo tenemos. Como me dan el ángulo beta, yo conozco el ángulo beta, bueno, yo voy a construir allí, no sé qué valores de beta, cualquier ángulo beta. Yo voy a construir mi ángulo beta y yo, bueno, voy a, por ejemplo, voy a construir una recta con ese ángulo beta, esta recta que tengo. Esta es mi ángulo beta. Una recta cualquiera. Por este extremo no hay problema. Si es por este extremo, si lo hago más acá, por aquí, yo lo hago aquí el ángulo beta. Pero ahora yo voy a construir una recta que va a ser paralela a esta recta que yo construí con el ángulo beta, pero que pase por la altura del diferencial de Y, que es esta que está aquí. De esa manera, yo consigo entonces el verdadero tamaño, ¿verdad? Paralela a ella, paralela hasta que corte aquí el diferencial de Y. De esa manera yo voy a conseguir el verdadero tamaño, de ese segmento de recta. Y por supuesto aquí abajo tenemos entonces la proyección vertical de ese segmento de recta. Así que con esta distancia que tenemos aquí de proyección vertical, con esta distancia la mido con el compás, proyección vertical, y con esta abertura de proyección vertical yo me centro en el punto A. Voy a trazar un arco de circunferencia centrado desde el punto A. Construyo un arco con la distancia de proyección vertical, esta distancia que tenemos aquí. Y eso nos va a dar dos soluciones. Una solución aquí, donde corta el arco con la línea de referencia.
Así que yo voy a tener una solución 1 vertical 1 y una solución vertical 2. Y esas serían mis dos posibles soluciones de la recta que me están solicitando, la solución 1 y la solución 2. Tenemos aquí entonces dos posibles soluciones. ¿Cuál va a ser? La que determine la dirección que me den en el dato del problema. Entonces me pueden solicitar entonces, bueno, que la solución sea la recta que gana cota y gana vuelo a la derecha. Entonces elegiríamos esta solución. O la otra solución sería que gana vuelo y pierde altura a su derecha. Sería esta otra solución. Estas serían las dos alternativas posibles. ¿Qué otra combinación de datos pudiésemos tener? Bueno, que nos den el ángulo alfa y nos den la proyección vertical, en el mismo caso. O que me den el ángulo beta y me den la proyección vertical. Si me dan el ángulo beta y la proyección vertical, bueno, ángulo beta y proyección vertical construyo el triángulo de rebatimiento. Y si me dan el ángulo alfa y la proyección vertical, entonces voy a hacer uso de este triángulo de rebatimiento, el triángulo alfa y la proyección vertical, y esa proyección vertical me va a permitir a mí conseguir el diferencial de z, y ese diferencial de z y alfa, y construyo este triángulo de rebatimiento. Es decir, va a ser este mismo caso, solo que invertido. Pero estos son los posibles 4 casos que se presentan en la construcción de recta conociendo los ángulos alfa y el ángulo beta. Hay que tomar en cuenta algo allí, y es que el ángulo alfa y el ángulo beta pueden cumplir una condición. La condición es que si a nosotros nos dan el ángulo alfa y el ángulo beta, y ese ángulo alfa lo sumo con el ángulo beta, y esto da como resultado 90 grados, esto se convierte en la construcción de una recta de perfil. Si ustedes al sumar estos dos números da igual a 90, ya saben que lo que tienen que construir es una recta de perfil. No tendrían que hacer todo este procedimiento que acabo de realizar para una recta cualquiera, sino que ya automáticamente se convierte en una recta de perfil, y ya ustedes ya lo han hecho anteriormente en los ejercicios anteriores, que abatimos el punto obteniendo allí el punto rebatido, el punto girado, y de esa manera nosotros construimos entonces la recta que cumpla con la condición del ángulo alfa y el ángulo beta. Ya eso ustedes lo saben hacer. Otra condición es que alfa más beta tiene que ser menor a 90 grados. Para que yo pueda hacer los procedimientos antes descritos, alfa más 90 tiene que ser menor a 90 grados. Juro. Porque si alfa más beta es mayor a 90 grados, esto no tiene solución. No tendría solución. No tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Bueno, porque al momento en que nosotros trazaríamos este arco, ¿verdad?, ese arco sería muy corto y no llegaría a cortar la línea de referencia, porque los diferenciales de vuelo, los diferenciales de cota serían muy grandes con respecto al tamaño de la proyección horizontal o al tamaño de la proyección horizontal. Entonces,
el tamaño de proyecciones sería muy corto y no lograría interceptar la línea de referencia y entonces no tendría solución. Así que tiene que tomar en cuenta estas consideraciones cuando vayamos a construir recta conociendo los ángulos alfa y beta. Lo primero que tenemos que es verificar los valores. Alfa más beta igual a 90, ya sé que es una recta de perfil. Alfa más beta es menor a 90, aplico los procedimientos descritos. Y si alfa más beta es mayor que 90, eso no tiene solución y no lo vamos a realizar. Bien, hasta aquí entonces toda la parte de construcción de rectas conociendo los ángulos alfa y beta y por supuesto una siguiente condición que serían las direcciones para de alguna manera nosotros centralizar la solución, dar una solución única. Porque como vimos ya entonces cuando nos dan el ángulo alfa y el ángulo beta hay la posibilidad de 4 soluciones. Cuando nos dan un ángulo alfa, nos dan la proyección horizontal, tenemos 2 soluciones. Y cuando nos dan la proyección vertical y el ángulo beta, también tenemos 2 soluciones. Aplica de igual manera invertido. Nos dan el ángulo alfa y la proyección vertical, 2 posibles soluciones. Así que estos son los puntos a considerar al momento entonces de construir una recta cualquiera conociendo estos valores de alfa y beta.